Buenas noches, mi grupo está conformado por Mariana Sánchez, mi persona Edwin Delgado. Les voy a hablar un poco sobre medicina legal y práctica forense, en este caso de tanatología. Ese viene del griego thanatos, muerte, y logos, estudio. La tanatología forense es la rama de la medicina legal que estudia todo lo relacionado con la muerte, desde el momento en que ocurre hasta los cambios que sufre el cadáver, con el fin de determinar hora de muerte, causa de muerte, mecanismo de muerte, circunstancia en lo que ocurrieron los hechos. Entre el objetivo principal tenemos que identificar si la muerte fue natural, violenta o dudosa, determinar si fue accidental, suicida o homicida, estimar el intervalo de post-muerte, que es el tiempo transcurrido desde el fallecimiento, así como también analizar los fenómenos cadavéricos, apoyar los procesos legales y judiciales mediante el informe de autopsia. Entre estos tenemos los que son los fenómenos cadavéricos, que se dividen en dos grupos: abióticos, que son los iniciales, que es el enfriamiento, algor mortis, la rigidez cadavérica, la lividez cadavérica y la deshidratación. Entre otros tenemos lo que son los transformativos, lo que son los posteriores, que sería la putrefacción, la momificación, adipótrica, que es la separación de la grasa, y la corificación. La importancia médico-legal, esto nos permite la reconstrucción de los hechos en las escenas del crimen. Es clave para confirmar o determinar los delitos como homicidios, infanticidios o abortos, entre otros. Ayuda también a determinar el uso de armas o mecanismos de muertes violentas. Aporta información determinada para el proceso penal. Y en cuanto a la tanatología y en el derecho venezolano, se relaciona directamente con el Código Penal venezolano, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Orgánico de Procesal Penal, en especial en casos de muertes sospechosas, donde se requiere autopsia legal y cadena de custodia. Normalmente, o las preguntas que salen allí, las interrogantes: ¿cuáles son las etapas de putrefacción y cómo influyen en la estimación del tiempo de muerte? Las etapas de putrefacción son la cromática, que aparecen manchas verdosas en el abdomen por la descomposición intestinal. Esta suele ocurrir entre las primeras de 12 a 24 horas. Enfisematosas, se forma gas en los tejidos, causando hinchazón en el cuerpo. Esto sucede entre los primeros de 2 a 4 días. La colicautiva, son los órganos y tejidos se ablandan y se descomponen hasta volverse líquidos. Esto suele pasar a partir del quinto día. ¿Y cómo se influyen en la estimación del tiempo de muerte? Cada etapa ocurre en un tiempo estimado, por lo cual, al observar en cuál se encuentra el cadáver, el forense puede calcular cuántos días han pasado desde el fallecimiento de esa persona. ¿Cómo ayuda la tanatología a determinar si una muerte fue natural, accidental, suicida u homicida? La tanatología ayuda a determinar este tipo de muertes al analizar el cuerpo como tal, las lesiones externas o internas que tenga el cadáver, la posición del cuerpo y por supuesto la escena, el tipo de arma o el mecanismo usado para el fallecimiento de ese cadáver, de esa persona, los fenómenos cadavéricos y el tiempo de muerte. ¿Cómo lo determina? La muerte natural, sin signos de violencia, hay antecedentes médicos. El accidental, pues por supuesto por las lesiones sin intención, como caída o electrocutación. Las suicidas,
pues son lesiones son autoinfligidas, con indicios de planificación. También están las homicidas, lesiones provocadas por una persona con signos de lucha o defensa, se puede decir. En cuanto a la asfixiología, es el estudio médico legal de la rama de la tanatología y estudia las muertes por asfixia mecánica, es decir, aquellas que se impiden la entrada del oxígeno al cuerpo de forma violenta o anormal. Entre la importancia médico-legal determina si la asfixia fue accidental, suicida o homicida. Ayuda a imponer signos extremos internos del cadáver. Es fundamental en los casos de feminicidio, estrangulamiento y maltrato. Hay tipos de asfixia más comunes, como el ahorcamiento, que es la suspensión del cuerpo con un lazo que comprime el cuello. Puede ser completo o incompleto. Que eso es lo más común o lo más frecuente en los suicidios. La estrangulación pues es la compresión del cuello por lazos o manos ajenas, frecuentemente en homicidios. La sofocación pues es el bloqueo de las vías respiratorias en los cuerpos extraños, almohadas, bolsas, entre otros. Puede ser accidental o como también puede ser homicida. La sumersión pues es el ahogamiento, es la entrada de líquido, agua o cualquier otro líquido a los pulmones que impide la respiración. Puede ser intencional, suicida o criminal. Signos forenses de asfixia, pues los más comunes es la cianosis, que es la coloración azul de la piel y los labios, la congestión facial, los puntos hemorrágicos en los ojos, conocido también por petequias, los surcos en el cuello, el ahorcamiento, la estrangulación, pues, marcas que salen allí. La salida de espuma por la nariz, en la boca, es por sumersión. En cuanto a la relación con el derecho venezolano, pues los casos de asfixia pueden ser claves en los delitos tipificados como el homicidio, que lo encontramos en el artículo 405 del Código Penal, el femicidio, que es la ley orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el infanticidio o maltrato infantil. En cuanto al papel que cumple la autopsia, es en la que determina la causa de muerte por asfixia. La autopsia se permite identificar los signos internos y externos característicos de la asfixia, como lo son la congestión pulmonar, las petequias en órganos o en los ojos, el surco en los cuellos y así sucesivamente. La importancia médico-legal, pues gracias a estos hallazgos el médico forense puede conformar en qué tipo de muerte fue, si fue por asfixia o por otro. Puede también determinar el tipo de asfixia, si fue ahorcamiento, estrangulación, sofocación o sumersión. Otra de las preguntas sería qué consecuencias legales puede tener un mal diagnóstico médico legal en un caso de asfixia. Un mal diagnóstico médico legal es un caso de asfixia que puede tener graves consecuencias legales como la impunidad o una condena injusta. Un homicidio puede ser como suicidio o accidente, dejando al culpable libre, o al revés, una muerte accidental puede ser mal interpretada como homicidio efectuado a inocentes. Otra sería la nulidad del proceso penal. Si el informe forense es deficiente o contrario, puede anularse como prueba debido a todo el caso judicial. La responsabilidad del perito o del forense tiene que ser una persona profesional que puede enfrentar sanciones penales, civiles o administrativas por negligencia o falsedad en la experiencia. Esto lo contempla la ley en su artículo 320 del Código Penal venezolano y por supuesto las normas del COP, el Código Orgánico Procesal Penal. La violación de los derechos humanos. Esos errores de causa de muerte pueden llevar a violaciones graves en la justicia, específicamente en los casos de violencia policial,
el femicidio y las muertes en custodia. En conclusión, el diagnóstico médico legal debe ser preciso, técnico, ético, porque afecta directamente la verdad, la justicia penal y los derechos de las partes. Gracias. Buenas noches, mi grupo está conformado por Edwin Delgado y mi persona Mariana Sánchez. Nosotros le vamos a hablar sobre la tanatología, el ahorcamiento y estrangulación y sobre la sexología. Una de las preguntas que quisimos formular en relación al tema es ¿cuál es la diferencia entre el ahorcamiento y estrangulación en el contexto de la asfixiología forense? Bueno, aunque ambos tienen una semejanza, podría decir que son unas formas de asfixia, por lo que se diferencian en el mecanismo de la causa de la presión del cuello. El ahorcamiento es una presión en el cuello causada por el peso que se presenta a través de una cuerda o objeto donde fue utilizada con un medio para el suicidio. La estrangulación también es una presión de forma manual con un lazo, pero no suspende el cuerpo ni tiene un objeto contundente. Esta se puede asociar con un homicidio. ¿Cuál es la importancia de la tanatología médico-legal en la determinación de la causa y momento de la muerte? Bueno, la natanología médico-legal es una rama de la medicina legal que se encarga del estudio científico de la muerte y los fenómenos que la causan. Su importancia radica en determinar la causa de la muerte, diferenciando si es una muerte natural o una violenta, como un homicidio, un suicidio o un accidente. Estimar el momento del fallecimiento mediante un análisis que se le practica al cadáver en el enfriamiento, la frigidez o la putrefacción. Aportar la evidencia en los procesos judiciales a los fines de determinar cuando las muertes son dudosas o criminales. También realizar la autopsia para que permitan estudiar los órganos y tejidos para confirmar si fueron diagnóstico de detectar alguna sustancia tóxica. Cumplir con los requisitos legales ante un proceso judicial de exhumación, procedimiento de inhumación o cremación. En resumen, pues permite esclarecer los hechos para poder así proteger a la persona fallecida y a sus allegados. ¿Por qué el papel de la sexología médico-legal en la investigación de los delitos sexuales? ¿Cuál es su papel? Es un papel fundamental en la investigación de los delitos sexuales, ya que se encarga de evaluar científicamente las evidencias físicas, psicológicas y sociales relacionadas con la agresión. Su objetivo es aportar las pruebas objetivas que ayuden a esclarecer los hechos y proteger los derechos de la víctima. ¿A través de qué? De un examen clínico donde detectan los signos de violencia sexual, si existen o no, las lesiones genitales, presencia de esperma y entre otros. Evaluar el estado emocional y psicológico de la víctima, así como también determinar la capacidad de consentimiento de casos de personas vulnerables, identificar los trastornos y desviaciones sexuales en el agresor y emitir los informes como evidencias en los procesos judiciales. En resumen, esta disciplina actúa como un puente entre la medicina y el derecho, garantizando que los casos de violencia sexual sean tratados con rigor científico y sensibilidad humana. Muchas gracias.